Ya, entonces ya empezamos con la parte de introductoria. No se olviden de completar los nombres de los grupos en el Jamboard. Y entonces empezamos con nuestra primera imagen, ¿no? ¿Qué es lo que están observando? ¿Alguno de ustedes quiere comentar? La torre inclinada de Pisa. La torre inclinada de Pisa. ¿Y por qué creen que se ha inclinado esta torre Pisa? Es, un momento, perdón. Según tengo entendido y según leí un artículo, es por un problema de suelo, que es donde está ubicado, lo cual hizo que se genere un pequeño asentamiento y el porqué de su inclinación. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Prenda su micrófono. Miss, yo tengo una idea. Sí. Bueno, yo considero que es porque hay diferentes tipos de suelo en la cimentación de la torre de Pisa y es por eso que un suelo se asienta más que el otro suelo. Y al inicio de la construcción no se realizó un correcto estudio de suelos. Entonces, mientras pasaba el tiempo, se inclinaba a un lado y luego construían para que lo intenten arreglar y bueno, al final quedó así. Ok, perfecto. Está muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Prendan nomás su micrófono. Tal vez debido a la diferente compacidad dentro de del área donde se ubica la torre y el diferente tipo de suelo, que tal vez uno sea más débil que el otro, por la cual ha generado que en el suelo menos compacto se incline, generando esa diferencia de asentamiento. Ok, es correcto lo que ustedes están comentando, ¿no? Quizás en un momento los ingenieros y los arquitectos que construyeron esta torre Pisa consideraban de que habían ahorrado un poco en la cimentación y que nadie se iba a dar cuenta. Pero fíjense, llevamos años y años desde el momento en que construyeron, ya son casi cerca a 900 años, ¿no? Y seguimos hablando de la Torre Pisa, ¿no? Entonces viene la etapa donde uno se preocupa, los ingenieros se preocuparon posteriormente a la construcción, ¿no? Como bien lo han mencionado ustedes, es una torre muy famosa, pero es famosa por la inclinación que tiene. Lo construyó el arquitecto Bonanno Pisano, y no creo que al arquitecto Bonanno Pisano le guste hasta ahora que lo recordemos porque no tomó en cuenta la parte geotécnica de los suelos, ¿no? Igual a ustedes, no creo que a ustedes les recuerden por no hacer bien alguna obra de ingeniería. Y claro, detrás de esta torre Pisa que se construyó en 1173, luego se tuvo cerca de 200 años, incluso hasta la fecha, en la que todavía se continúa tratando de controlar estos asentamientos. Pero fíjense un dato importante. Primero que el peso de la edificación es bastante alta. Incluso cuando ya se tenía 9.480 toneladas, ya la torre estaba inclinada, había sufrido asentamiento. Y cuando se llega a culminar casi la parte alta de la torre, estaba con un peso de 14.453 toneladas. Entonces hubo todo un grupo de profesionales, de ingenieros, de investigadores que trataron de ver cuál era la mejor solución para la torre Pisa. No querían hacer la demolición, simplemente querían controlar esos asentamientos. Y claro, ahí surgió la idea de que se convierta en un monumento turístico que pueda ser visitado, ¿no? Originalmente la torre Pisa formaba parte del campanario. Entonces el arquitecto Bonanno Pisano quería construir uno de los campanarios más altos y que sean más conocidos, ¿no? Bueno, no es el campanario más alto, pero sí es uno de los campanarios que es más conocido por la inclinación que tiene, ¿no? Entonces, los trabajos posteriores que se tuvieron de la Torre Pisa fue con la finalidad de controlar esos asentamientos.
Pero ¿cuáles fueron las principales causas para los asentamientos en la Torre Pisa? Es lo que ustedes comentaron, ¿no? Bueno, se tiene diferentes tipos de estratos. El otro problema que también se debe tomar en cuenta es el peso, ¿no? Mientras tú no le cargues nada al suelo, es probable que no vas a tener mayores problemas, ¿no? Pero si tú le aplicas una carga al suelo, entonces esta carga te va a generar esfuerzos y esos esfuerzos te van a generar deformaciones. Cuando le aplicas una carga al suelo, debes de saber cuáles son las características del terreno, cuáles son sus propiedades de resistencia, es capaz o no de soportar todo el peso que vas a colocar en la parte superior, ¿no? Y en el caso de la Torre Pisa, estamos hablando de una altura aproximada de 53 metros, un diámetro de 16.8, pero fíjense los estratos que tiene. Se construyó como si fuera una cimentación superficial, pero sin embargo, en la primera capa, lo que observamos es un suelo limo-arenoso, luego arena, y después viene arcilla. Debajo de la arcilla tiene arena. Entonces, si hicieron exploraciones casi superficiales al inicio, quizás pudieron considerar que el tipo de suelo que tenían era solo arena, y entonces dijeron, ya, ok, estamos construyendo sobre arena, y solamente vamos a considerar nuestro asentamiento inmediato. Pero en este caso, debajo de la arena tienen arcilla. Quiere decir que aquí lo que tenemos es un asentamiento inmediato y un asentamiento por consolidación. Entonces, nosotros sabemos que nuestro asentamiento total está dado por el asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación. Y el asentamiento inmediato generalmente es un asentamiento elástico que se da más en suelos granulares, por ejemplo, en las arenas. Y el asentamiento por consolidación se da en suelos arcillosos. Si tú consideras que tu suelo solamente tiene arenas, entonces no vas a calcular el asentamiento por consolidación y eso te va a traer errores, ¿no? En el caso de la Torre Pisa, estamos hablando de que tenían que haber considerado estos dos tipos de suelos, ¿no? Arena, arcilla, arena. Cuando ustedes en sus Jamboard me colocaron el tipo de suelo, solamente estaban pensando en la parte superior, ¿no? En la parte superficial. Entonces, por eso es que algunos indicaron, es un GW o es un GC. Pero, ¿qué hay debajo? Y tuvieron una forma de verificar si efectivamente estaban dentro de lo correcto o no, porque quizás alguien colocó arcilla, ¿no? Vamos a imaginar que colocó arcilla, pero de pronto encontró una velocidad de onda de corte de 550 metros por segundo, y entonces dices, pero ¿cómo? Entonces no creo que sea arcilla, o es que de repente la arcilla solamente está en un estrato de no más de 3 metros y debajo empieza la grava, porque tu suelo es mucho más rígido. Entonces, en la actualidad existen muchos métodos adicionales que te permiten ahora verificar si estás hablando del mismo estrato de suelo o si son diferentes estratos de suelos, ¿no? Como los métodos geofísicos, ¿no? Que no necesitas realizar la excavación, sí necesitas colocar tus sensores para ver cómo varía la velocidad de ondas de corte a través de las diferentes profundidades. Eso a ti te permite tener una idea clara de qué es lo que puedes encontrar a grandes profundidades y realizar la perforación con los métodos respectivos, ¿no? Entonces, los métodos geofísicos son en realidad métodos complementarios, ¿no? Entonces, eso pasó en la Torre Pisa. Hablamos en todo caso del que influye el peso, ¿no? Y las características del suelo. Miren la inclinación que tiene, ¿no? Por eso es que muchas personas pues se toman fotografías, ¿no? Asumiendo de que están sosteniendo la Torre Pisa. En el extremo norte se ha asentado 1.86 metros de altura. Entiendo que no creo que alguno de ustedes tenga una altura mayor a 1.86. Bueno, puede ser, ¿no? Y en el extremo sur 3.75. Cuando tú hablas de asentamiento diferencial, dices, este valor menos este valor, ese es mi asentamiento diferencial. ¿Cuál es mi asentamiento diferencial? 1.89 metros, ¿no? Imagínense, se ha asentado 1.89 metros. Pero lo interesante de la Torre Pisa es que tuvo un final feliz. ¿Cómo así? Fue utilizado, está funcionando, recuperaron y supieron darle a esta tragedia de ingeniería que les pasaba, supieron darle el adecuado uso, ¿no?
utilizaron de repente esas deficiencias para que se convierta en un monumento turístico, ¿no? Actualmente a la Torre Pisa se entra, se llega a subir hasta el campanario, ¿no? Pero controlan la cantidad de personas que ingresan. Entonces, me parece que la última vez que estuve no dejaban pasar más de 50 o 60 personas hasta el campanario. ¿Por qué? Porque se supone que si suben más personas, lo que te incrementa es el peso, ¿no? Entonces ellos tienen que hacer un control. Internamente está completamente instrumentado. Los instrumentos que yo vi fueron inclinómetros, luego tenían acelerómetros, internamente tenían toda la instrumentación completa. ¿Sí? Ese es un caso de la Torre Pisa. Entonces, la reflexión aquí es, ten cuidado con los estudios de suelos, ¿no? Y para tener cuidado con los estudios de suelos, desde la base, ¿no? O sea, eres estudiante, asume con responsabilidad lo que tienes que aprender en este curso, más que para salvar el curso, para realizar adecuadamente tus diseños geotécnicos. Y si no vas a ser especialista en geotecnia, para revisar que el ingeniero geotécnico te presente adecuadamente los resultados, ¿no? Lo que se les enseña aquí es lo básico. No creo que quieran que les recuerden, como en el caso de la Torre Pisa, ¿no? Otro caso, tenemos el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Esto es en México. Bueno, los mexicanos definitivamente tienen un suelo que ellos mismos reconocen, tiene unas características bastante complicadas. Tienen arcilla, de hecho que México, Ciudad de México, fue construido encima de un lago, ¿no? Entonces, tienen arcilla, tienen nivel freático y el suelo se asienta constantemente, ¿no? Entonces, cuando empezaron a construir grandes obras, quizás no tomaron en cuenta el asentamiento que podían tener esas edificaciones. Ahora, si tú colocas una estructura rígida en la parte superior y tu suelo es súper flexible, entonces esa deformación que va a tener el suelo no va a ser soportado por tu estructura rígida, porque tu estructura rígida tiene un límite de lo máximo que se puede deformar. Y cuando pase a ese límite, vas a tener grietas y fisuras. Entonces, empezaron a tener diferentes problemas en diferentes obras. Sin embargo, para los mexicanos, el Palacio de Bellas Artes era un monumento histórico y necesitaban recuperarlo, ¿no? ¿Qué hicieron? Todo un proceso de recimentación, ¿no? Todo un proceso de recimentación que les permitió recuperar la estructura en sí. Entonces, cuando nosotros tenemos presencia de un suelo blando y tenemos presencia de nivel freático, existe una gran influencia en el comportamiento de los suelos. Y esto es lo primero que van a responder en el Jamboard. ¿Consideran ustedes entonces que el nivel freático influye en los asentamientos? Sí, no, ¿por qué? 3 minutos para que respondan en el Jamboard. Disculpe, Miss, ¿en el Jamboard grupal, en el que ha creado al final, Sí. o cuál? Sí, en el Jamboard grupal. Escoja un espacio de ese Jamboard grupal. ¿Y lo respondemos como grupo o individual? No, individual. Ok. Profesor, disculpe, ¿podría compartir el link? El link. Ok. Listo. Ya acabo de compartir. Recuerden que se van por otro 0.2. O sea, hasta el momento podrían haber ganado 0.4. Ese es el link. Por ejemplo, lo que pueden hacer es, los del grupo 2 pueden responder el mismo Jamboard, pero por persona, ¿no? Entonces, Iván Diego podría colocar aquí su recuadrito y colocar su respuesta, ¿no? Y así sucesivamente. Si necesitan espacio, se buscan otro Jamboard. Voy a borrar. Miss, disculpe, ¿puede colocar la pregunta, por favor? Ah, ahí Sí. está. Gracias. Ahí va la pregunta. ¿Consideran
que el nivel freático influye en los asentamientos? Una respuesta corta nomás. Sí, no, ¿por qué? Profesora, disculpe, creo que son 41 participantes y ya están los 8 grupos de 5, pero me quedé sin grupo. ¿Cuál es tu nombre? Montoya, profesora. Montoya, a ver, Xiomara, ¿cuál es tu número de grupo? Yo soy del grupo número 3. Ya. ¿Podrían integrarlo a Montoya en tu grupo, por favor? Sí, por mi parte no hay ningún problema. Ok, muy bien. Montoya, ya tienes grupo entonces. Igual, Xiomara, si hay alumnos que van quedando, porque de repente son 42, 43, los vas incluyendo a algún otro grupo. ¿Ya? Muy bien, entonces yo continúo. Ustedes siguen respondiendo, espero que ya hayan respondido. Vamos a cerrar el Jamboard a las 9, a las 10 de la mañana. Cuando nosotros hablamos del suelo, recuerden que el suelo está conformado, o sea, si saco una muestra de suelo, tengo aquí el terreno, si saco una muestra del suelo, el suelo está conformado por sólidos, espacios vacíos. Algunos de esos espacios vacíos están llenados con agua, son llenos de agua, y otros corresponden al aire. Entonces, cuando generalmente sacamos una muestra, en el caso que se pueda tallar, tú tienes 3 componentes en el suelo: los sólidos, espacios vacíos, pero estos espacios vacíos, algunos están llenos con agua y otros están llenos con aire. Ya está. Entonces, ¿qué pasa si los espacios vacíos que están llenos de agua realmente sufren cambios? Por ejemplo, ¿qué pasó en la Ciudad de México? En Ciudad de México la población empezó a crecer y necesitaban agua para consumo humano. ¿Y qué hicieron? Empezaron a bombear y a extraer el agua del subsuelo. ¿Y qué pasó al extraer el agua del subsuelo? Los espacios vacíos que estaban ocupados por agua quedaron ocupados por aire, y como tenían una carga en la parte superior, esto contribuyó al incremento de los asentamientos. Y eso originó las grandes deformaciones. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los mexicanos? Tuvieron que, primero, controlar esos asentamientos, en muchos casos recimentar, mejorar las cimentaciones, y luego realizar obras para que queden al nivel del nuevo piso, ¿no? Porque al asentarse, este es Palacio de Bellas Artes, esta parte de aquí que ven, la de aquí, esta parte de aquí corresponde, esta parte de aquí corresponde a esta parte. Entonces, como toda esta zona se había asentado y las pistas, las calles quedaban mucho más altas, entonces tuvieron que, después de controlar el asentamiento, realizar obras de adecuación, ¿no? Es así que quedan algunas graderías. Entonces, no es que su topografía sea accidentada o los arquitectos hayan decidido realizar graderías, no. Es el problema del asentamiento y cómo lograr nuevamente tener una continuidad en todas sus pistas, ¿no? Y en todas sus áreas en Ciudad de México. Para que tengan una idea, cuando se saca una muestra de suelo de esa arcilla de alta compresibilidad y se somete a los ensayos respectivos, ¿no?, de compresión o ensayos triaxiales en el laboratorio, esta muestra queda de este tamaño. Miren la cantidad de agua que tiene internamente, la cantidad de vacíos, y miren cómo queda la muestra.
Sin ir muy lejos, podríamos hablar de todo lo que corresponde a las playas del sur. Y no estamos hablando ni siquiera de construcciones de 4 o 5 pisos, edificaciones de un piso. ¿Y dónde fueron construidas? ¿No? En una zona con pendiente, sin tomar en cuenta los parámetros de resistencia del suelo, que son el ángulo de fricción y la cohesión, ¿no? Y todo el terreno se empezó a deslizar y las edificaciones quedaron inhabitables. No tuvo final feliz, las dos anteriores tuvieron final feliz, pero aquí no, porque ya no se pueden utilizar estas edificaciones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho criterio y mucho conocimiento para realizar pues, las evaluaciones geotécnicas, las propuestas geotécnicas. Otro de los grandes problemas que tenemos son los efectos de licuación. Después del sismo de Niigata, en el caso de Japón, se tuvieron problemas de licuación, pero si recuerdan ustedes, ¿qué es la licuación? A ver, en tu terreno puedes tener tus muestras de suelo, ¿ok? Este es tu terreno. ¿Sí? Si este terreno presenta nivel freático, ¿qué significa nivel freático? Que todos los espacios vacíos están siendo ocupados por el agua, ¿no? ¿Ok? Entonces tienes el agua subterránea que está ocupando parte del subsuelo. Y adicionalmente ocurre un evento sísmico, esto se va a comportar como cuando tú bates algo en la licuadora. O sea, tienes, por ejemplo, una cantidad de arena y agua en el suelo entre el sismo y el movimiento te va a ocasionar el desacomodo de las partículas del suelo. Entonces, ¿qué pasa en el caso de licuación? En mecánica de suelos les han enseñado el tema de los esfuerzos efectivos, y el esfuerzo efectivo te dice que es igual al esfuerzo vertical menos la presión de poros. ¿Sí? Ese es el esfuerzo efectivo, ¿no? Entonces, en la licuación de suelos, la presión de poros incrementa, porque al moverse el agua sale a la superficie. Entonces, esta presión de poros se incrementa. Al incrementarse la presión de poros, el esfuerzo efectivo se llega a convertir a cero o hasta en un valor negativo. Entonces, si no tienes esfuerzo en el terreno, no va a soportar tu construcción. Entonces, eso es lo que pasa aquí, ¿no? En este caso, para el tema de licuación de suelos, es recomendable realizar cimentaciones profundas, ¿ok? Cimentaciones profundas. Y eso no se dio. Entonces, acá sí lo que se observa es que la estructura soportó bien. Incluso hay videos donde la gente está saliendo. Cuando lleguemos a licuación les voy a mostrar los videos de este sismo. Filman y muestran cómo los pobladores están saliendo de sus casas, los japoneses, ¿no? Salen por las ventanas, ¿ok? Pero la mala interacción entre el suelo y la estructura fue el problema, ¿no? Acá pueden observar, ¿no? Acá le han puesto una platea de cimentación, de repente acá hay algunos pilotes, pero que no llegaron hasta el estrato resistente. Un aspecto muy importante es que se tiene que conocer cuáles son las características de la zona donde vas a realizar tus ensayos. Y entonces la pregunta es, ¿en el Perú se tuvo casos de licuación de suelos? Sí, no, ¿dónde? ¿No? El 2007 ustedes recordarán que tuvimos un sismo. El 2007, entiendo que por la edad que todos mencionaron, 21, 22, 23, eran pequeñitos, ¿no? Pero seguro que sí recuerdan que probablemente se sintieron este movimiento sísmico en el lugar donde se encontraron. Aquí se tuvo evidencias de licuación de suelos, pero también tuvimos otros sismos en el Perú. Y esa es la segunda pregunta con la que se van a quedar y van a responder en el Jamboard para ganar el 0.2, ¿no? ¿En qué otras zonas más se tuvo problemas de licuación de suelos en el Perú? Busquen información de internet, hay mapas donde se tiene la ubicación de la licuación de suelos en el Perú, ¿no? Coloquen la fuente de información, recuerden el tema de ética, ¿sí? Y de indicar cuáles son las fuentes de información. Les doy
Bueno, ya va a ser las 10. Hasta las 10 en punto de la mañana para que completen las dos preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas tenemos? A ver. La primera era, ¿consideran que el nivel freático influye en los asentamientos? Eso vale 0.1. Y la segunda pregunta es, en el Perú, ¿se tuvo casos de licuación de suelos? ¿Dónde? ¿No? Sí y dónde, ¿no? Que expliques dónde. Si quieres ponerle algunas fotografías, genial. Si quieres utilizar otro Jamboard, porque vas a necesitar un poco más de espacio, recuerden que como son 40, son 20 Jamboard, o sea, por cada mitad de hoja podría cada uno de ustedes responder. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sebastián Mendiguiri, ¿todo claro? Todo claro, profesor. Ok. Miss, Esto, sí. ¿pueden ser noticias de un sitio web o tiene que ser de un reporte así universitario? No, puede ser noticias, ¿no? O sea, lo importante es que tú identifiques en Perú en qué zona se tuvo licuación. El objetivo es de que ustedes en su vida ya profesional, si les toca, por ejemplo, construir en Anta, Cusco, alguna obra, entonces digan, yo recuerdo que en esta zona hubo licuación. Entonces no puedo plantear cimentación superficial, sino tengo que plantear cimentación profunda. ¿Sí? Ok, Miss, gracias. Sí, Omar. Profesora, ¿es necesario señalar más de un caso o basta con uno por persona? La mayor cantidad de casos. Por lo menos deben de mencionarme, en Perú tenemos pues algo de 30 casos de licuación de suelos. Por lo menos tendrían que mencionar unos 3 o 4 casos. También se encuentran el mapa de licuación de suelos del Perú, ok, es solamente ya comentar sobre el mapa, ¿no? Que es lo que están viendo. Ya, ok. ¿Alguna otra consulta? Omar Abel Ramírez. No, disculpe, me bajar la mano. Gracias. Listo. Entonces yo los dejo con el Jamboard, ¿no? Y continuamos la siguiente clase. ¿Cuándo nos toca? ¿El jueves? Ok, entonces nuevamente nos vemos el jueves en clases. ¿Ya? Gracias, buenos días. Recuerden que el Jamboard lo voy a cerrar a las 10 y exagerando a las 10:30 de la mañana, ¿no? Entonces traten de responder todo lo que puedan, ¿ok?